Bienvenidos a todas y a todas a esta clase, a esta segunda parte de nuestra clase de osteología y complejo articular del hombro. En nuestra clase pasada hablamos sobre la osteología del hombro, cuáles son las estructuras óseas que lo constituyen, cuáles son las inserciones musculares que van a presentar y algunas estructuras que podemos encontrar a lo largo de su superficie, que si tuberosidades, tubérculos, procesos, surcos, canales, etc. Bien. Ahora vamos a hablar del complejo articular del hombro. Nuestro hombro se encuentra constituido por 5 articulaciones que van a trabajar en conjunto para producir los movimientos que caracterizan a nuestro hombro. A su vez, en estas articulaciones se va a sacrificar la estabilidad con la finalidad de obtener una gran movilidad. Y es la razón por la cual en nuestro hombro se producen una gran gama de movimientos, porque tenemos una amplitud a nivel de ejes y planos para realizar dichos movimientos. Y esta amplitud de movimientos va a tener su origen en la estabilidad que van a presentar estas articulaciones. Y lo veremos más adelante. Nuestras articulaciones anatómicas, las superficies articulares de estas articulaciones anatómicas van a ser incongruentes entre sí, y esta es la razón de esta inestabilidad. Y a su vez es la razón de esta gran movilidad que vamos a presentar a nivel de nuestro hombro. Acá las vemos, son estas 5 articulaciones, pero antes de hablar en detalle sobre cada una de ellas, vamos a ver cómo se dividen las articulaciones del complejo articular del hombro. Y estas se dividen en 2 grupos, de acuerdo a la presencia de una estructura denominada cíngulo pectoral o cintura escapular. Recuerden que les mencioné en la clase pasada que esta estructura está constituida por la unión de la clavícula con la escápula. Y a su vez también las vamos a dividir en base a la presencia de articulaciones verdaderas o anatómicas y fisiológicas o falsas. Bien, entonces vamos a tener un grupo que son las articulaciones del cíngulo pectoral, compuesta por 3 articulaciones: la articulación acromioclavicular, anatómica y accesoria, es decir, una articulación verdadera. Nuestra escápula torácica es una articulación fisiológica y principal, y la articulación esternocostoclavicular, que permite la unión del miembro superior con el esqueleto axial, y va a ser una articulación anatómica y accesoria. Y ahora tenemos las articulaciones del hombro, donde vamos a tener la articulación subdeltoidea, una articulación fisiológica, es decir, falsa. Cuando hablamos de una articulación falsa nos referimos a articulaciones musculares, principalmente formadas por planos de deslizamiento entre 2 estructuras musculares. Bien. Y luego tenemos la articulación glenohumeral, que vendría a ser nuestra articulación anatómica y principal, una articulación multiaxial que nos va a permitir desplazar nuestro húmero en torno a múltiples ejes, bien, múltiples ejes espaciales, y por ende también nos va a permitir desplazarnos alrededor de múltiples planos anatómicos. Acá las podemos ver: la articulación esternocostoclavicular, la glenohumeral y la acromioclavicular, articulaciones anatómicas y verdaderas. La articulación subdeltoidea y la escapulotorácica, nuestras articulaciones fisiológicas o falsas. Bien, vamos a ver en una amplitud más grande esta imagen. Vemos acá, como les digo, la esternocostoclavicular, la glenohumeral y la acromioclavicular, que son nuestras articulaciones anatómicas o verdaderas, y la subdeltoidea y escapulotorácica fisiológicas, es decir, se van a formar por planos de deslizamientos entre estructuras musculares, de las cuales hablaremos más adelante. Primero vamos a hablar sobre el cíngulo pectoral antes de entrar en detalle sobre las articulaciones que se encuentran en este cíngulo pectoral. Este está formado por la unión de la clavícula con la escápula a través de una articulación que es la articulación acromioclavicular. A su vez, la clavícula se va a unir con el esqueleto axial por medio de una articulación que es la esternocostoclavicular, y a su vez la escápula también se va a unir a este esqueleto axial. ¿A través de qué? A través de una articulación muscular o fisiológica, que es la articulación escapulotorácica, y también se va a unir con el húmero a través de una de las articulaciones del hombro propiamente dichas, que es la articulación glenohumeral. Estas articulaciones van a trabajar en conjunto para generar los desplazamientos de la escápula, que las podemos ver: la escápula torácica y el esternocostoclavicular, que si se fijan va a permitir la unión de nuestro miembro superior con el esqueleto axial. Y como bien les digo, estas 3 articulaciones van a trabajar en conjunto para producir desplazamientos en la escápula, los cuales a su vez van a potenciar los movimientos de la articulación glenohumeral. Y también recuerden que nuestro cíngulo pectoral va a tener a cargo la función de servir como sostén móvil de nuestro húmero.
Entonces, nada, ahora vamos a ir a describir en detalle cada una de estas articulaciones, empezando por la acromioclavicular. Se va a ubicar entre las articulaciones glenohumeral y esternocostoclavicular, es decir, entre la unión de nuestro esqueleto axial con el miembro superior y la unión de nuestro húmero con la escápula. Y esta va a permitir la unión de el extremo acromial de la clavícula con la faceta clavicular del acromion, que recuerden se ubica en el borde medial. A su vez, esta va a presentar unos medios de unión que los podemos dividir en accesorios, donde vamos a tener evidentemente a nuestra cápsula articular y a los ligamentos acromioclaviculares que se van a encontrar adheridos o íntimamente en contacto con nuestra cápsula articular, y un medio de unión principal o medios de unión principales en este caso, porque estamos hablando de los ligamentos coracoclaviculares que recuerden, como les dije en la clase pasada, son dos, el ligamento conoideo y el trapezoideo. El conoideo y el trapezoideo se van a insertar en la cara inferior de la clavícula. Recuerden que el trapezoideo se va a insertar en la línea trapezoidea, mientras que el conoideo se va a insertar a nivel del tubérculo conoideo. Y esto van a ser ligamentos que le van a proveer estabilidad a esta articulación a la hora de realizar sus movimientos. Por lo tanto, va a ser su medio de unión principal. Permiten estabilidad a la hora de que esta articulación realice sus movimientos, o movimientos en este caso. Ya veremos por qué. Pero bien, acá tenemos sus medios de unión, el principal, que son los ligamentos coracoclaviculares, trapezoideo y conoideo, y si se fijan acá tenemos nuestra cápsula articular entre las dos superficies articulares, que es la clavícula y el acromion, y a su vez esta cápsula articular va a incorporar a nuestro ligamento acromioclavicular. Si se fijan, se va a encontrar herido íntimamente esta cápsula articular. Ok. Acá vemos otra vista donde vemos exactamente todos los medios de unión que presenta esta articulación, los principales que estoy señalando acá, los coracoclaviculares y el acromioclavicular incorporado en nuestra cápsula articular, que también presenta un medio de unión accesorio en este caso, junto con el acromioclavicular, repito. Bien, acá tenemos otra vista y ahora vamos a ver cuál es la clasificación biomecánica de esta articulación. Esta articulación se va a clasificar desde un punto de vista biomecánico en sinovial debido a que tenemos la presencia de una cápsula articular, en simple debido a que vamos a contar con dos superficies articulares. ¿Cuáles son esas dos superficies articulares? Recuerden, el extremo acromial de la clavícula y la faceta clavicular del acromion, que se ubica a nivel de su borde medial. No compleja, entre comillas, ya veremos el porqué de las comillas. Esto debido a que no vamos a presentar un disco de fibrocartílago entre las superficies articulares. Plana debido a la forma de las superficies articulares, que como ya veremos es plana o casi plana en el caso de ambas superficies articulares. Y uniaxial porque nada más nos va a permitir esta articulación realizar movimientos en base a un solo eje, o vamos a permitir realizar movimientos en base a un solo grado de movilidad. En este caso estamos hablando de movimientos de deslizamiento. Bien, acá los vemos, los medios de unión, vemos las superficies articulares, nuestra cápsula articular. Superficies articulares son dos, por lo tanto es simple. Una cápsula articular, por lo tanto va a ser sinovial. Ahora vamos a ver, no compleja, porque como les digo, no presenta fibrocartílago. No obstante, ojo, en un tercio de la población es posible encontrar un disco de fibrocartílago adherido en mayor medida al acromion y en menor medida a la clavícula, en cuyo caso la articulación la vamos a clasificar como compleja. Pero repito, lo común es clasificarla como no compleja, puesto que la mayoría de personas no posee este disco de fibrocartílago. Plana, fíjense cómo son las formas de las superficies articulares, que es plana o casi plana, y uniaxial porque nada más vamos a poder realizar movimientos de deslizamiento. Bien. Y listo, esto vendría a ser todo con respecto a nuestra articulación acromioclavicular. Vamos a pasar ahora a la articulación escapulotorácica, una articulación fisiológica que se une mecánicamente a las otras dos articulaciones de nuestro cíngulo pectoral, que ya las mencioné, la esternocostoclavicular y la acromioclavicular, y se va a formar por el plano de deslizamiento entre la cara anterior de la escápula y la pared torácica. Vamos a verlo, acá la tenemos. Y hablando de planos de deslizamientos, si se fijan, antes de pasar a la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo la cara anterior va a contactar con nuestra pared torácica y se va a deslizar con un músculo, del cual hablaremos ya. Pero antes de eso, vamos a hablar sobre planos de deslizamiento, que como bien les dije, esta articulación se va a formar entre el plano de deslizamiento entre la cara anterior de la escápula y la pared torácica, y podemos describir dos planos de deslizamientos, que son el homoserrática y la parietoserrática. Vamos a ver estos planos de deslizamiento entre que están formados. Vamos a verlo rápidamente en nuestro atlas en 3D. Vamos a ver nuestro hombro. Busquemos ejemplo, abducción de nuestro hombro. Y veamos. Fíjense cómo la escápula se va a desplazar
se va a deslizar sobre nuestra pared torácica. Entonces, la cara anterior, ¿qué músculo presenta o qué músculo cubre la mayoría de su superficie? Vamos a rayarlo rápidamente, a dibujarlo. ¿Qué músculo estaría acá? Estaría el músculo subescapular. Entonces, nuestro músculo subescapular, si se fijan, se va a deslizar sobre este músculo que está acá, que cubre a la pared torácica, que es el músculo serrato anterior. Recuerden que se inserta a nivel de la cara anterior en el borde medial de la escápula. Entonces, este plano de deslizamiento formado, déjenme mostrarles en una mejor vista, este plano de deslizamiento formado entre la cara anterior de la escápula y el músculo serrato anterior por delante, la cara anterior de la escápula por detrás, con el músculo subescapular, va a ser nuestro plano de deslizamiento homoserrático. Y ahora, ¿cuál es el parieto serrático? Fíjense que nuestro músculo serrato anterior se va a deslizar sobre los arcos costales, sobre nuestras costillas. Y este plano de deslizamiento formado por el músculo serrato anterior por detrás y nuestros arcos costales por delante es lo que llamamos plano de deslizamiento parieto serrático. Fíjense, miren cómo se desliza el músculo serrato anterior sobre nuestros arcos costales. Esto es parieto serrático, y el deslizamiento entre la cara anterior de la escápula o el músculo subescapular y el serrato anterior por delante va a ser el homoserrático. Bien, ahora vamos a pasar otra vez a nuestras diapositivas y vamos a hablar sobre, acá vemos otra vista de la articulación escapulotorácica, pero bien, como les decía, vamos a pasar ahora a nuestra última articulación del cíngulo pectoral, que es la articulación esternocostoclavicular. Y va a ser el único medio de unión articular que va a permitir la conexión del miembro superior con nuestro esqueleto axial o tórax. Y se va a formar por la unión del extremo external de la clavícula, extremo medial, con la escotadura clavicular del manubrio external y el primer cartílago costal. Bien, vamos a verlo. Si se fijan, acá tenemos las tres superficies articulares, por lo tanto ya sabemos que es una articulación compuesta. Evidentemente vamos a contar con la presencia de una cápsula articular, es una articulación anatómica o verdadera, y por lo tanto vamos a contar con la presencia de esta cápsula articular. Fíjense como la superficie, fíjense acá les repito, acá les recalco lo que les dije al principio de la clase de que son articulaciones incongruentes, porque fíjense, la superficie del extremo external de la clavícula es mayor a la superficie de la escotadura clavicular del manubrio external. Y esta clavícula, este extremo external de la clavícula, al ser mayor, su superficie se va a prolongar en sentido inferior para articularse también con lo que vendría a ser el primer cartílago costal. Bien, a su vez, entre las superficies articulares vamos a poder destacar la presencia de un disco articular que se va a unir por su extremo superior por encima de lo que vendría a ser la superficie articular del extremo externo de la clavícula, y en su extremo inferior se va a unir al primer cartílago costal y va a poseer también un borde circunferencial que se inserta alrededor de lo que vendría a ser la cápsula articular. Acá podemos ver que, si se fijan, ya les voy a ir dando pequeñas pistas para que puedan ir clasificándola ustedes mismos desde el punto de vista biomecánico, cómo son las superficies articulares. Son más o menos una cóncava, transversal y longitudinal, convexa. De igual manera, acá tenemos una cóncava longitudinal y cóncava transversal, por lo tanto tienen forma más o menos como una silla de montar. Entonces ya ahí van sacando la clasificación biomecánica, ¿no? Acá tenemos otra vista, esta vez sacada del Netter, un libro que me encanta, por cierto. Y seguimos. Ahora, de igual forma que las articulaciones anatómicas, esta va a presentar unos medios de unión que van a estar representados por la cápsula articular, evidentemente, nuestro ligamento interclavicular, los ligamentos esternoclaviculares anterior y posterior, que van a disminuir las tracciones anterior y posterior respectivamente, y el ligamento costoclavicular, que va a ser el principal medio de estabilidad de nuestra articulación externo-costoclavicular. Este va a ser nuestro principal, y lo recalco, lo señalo, va a ser el principal medio de unión que le va a proveer la mayor estabilidad de nuestra articulación externo-costoclavicular. Bien, acá podemos evidenciar, vamos a ver, nuestros medios de unión. Tenemos el ligamento interclavicular, el costoclavicular, principal medio de unión, principal medio de estabilidad que le provee la mayor estabilidad a esta articulación, y el esternoclavicular anterior. El esternoclavicular posterior no lo podemos ver debido a la visión en la que estamos viendo la articulación, el disco articular y las tres superficies articulares, que recuerden: clavícula, esternón, primer cartílago costal. Y listo. Vamos a pasar ahora, acá tenemos otra vista, esta vez sacada del Netter. Vamos a pasar ahora a la clasificación biomecánica. Desde un punto de vista biomecánico vamos a clasificar a esta articulación como sinovial debido a la presencia de una cápsula articular
compuesta debido a la presencia de 3 superficies articulares. ¿De cuáles son? Se las comenté antes, varias veces. Tenemos el extremo external de la clavícula, tenemos la escotadura clavicular del manubrio external y el primer cartílago costal, compleja debido a la presencia de un disco de fibrocartílago, encaje recíproco o silla de montar, yo se los comenté cómo era la forma de estas superficies articulares, y biaxial. ¿Por qué biaxial? Puesto que la presencia, y esto sí importante, de lo que vendría a ser nuestro fibrocartílago, disco de fibrocartílago, nos va a dividir a la articulación en 2 compartimentos. Un compartimento superior, ¿no?, que nos va a permitir realizar los movimientos de elevación y descenso o de traslación vertical de la escápula, y uno inferior que nos va a permitir realizar los movimientos de traslación horizontal. Bien, entonces vamos a escribirlo rápidamente acá. Vamos a tener los compartimentos. El superior, relacionado con la traslación vertical, entre paréntesis, ascenso y descenso, puesto que traslación vertical incluye estos 2 movimientos. Vamos a tener un compartimiento inferior, relacionado con ¿qué? Con los movimientos de traslación horizontal, que incluye a su vez a los movimientos de anteposición y retroposición. Fino. Bueno, sigamos. Ahora vamos a ver estas características que les estoy comentando. Fíjense, déjenme borrar esto ya saben cuáles son los compartimentos de esta articulación. Bien, por la presencia de este disco articular, vamos a ver ahora, un segundo. Ajá, aquí está. Nuestra cápsula articular, que la vemos por acá. Nuestro disco articular, por lo tanto, va a ser compleja. La cápsula articular nos indica que es sinovial compuesta por las 3 superficies articulares. Fíjense cómo la clavícula se articula con nuestro esternón y al ser incongruente, es decir, a tener una superficie articular mayor a la del esternón, esta se va a prolongar en sentido inferior para articularse con esto que vemos acá, que es el primer cartílago costal. Bien, ahora vamos a hablar de las superficies articulares. Vamos a verlo acá. Acá lo podemos ver. Como son las formas de superficies articulares que tienen forma de silla de montar o encaje recíproco, también se les dice. Fíjense cómo es convexa en sentido longitudinal y cóncava en sentido transversal, mientras que esta vendría a ser convexa en sentido longitudinal y cóncava, perdón, en sentido longitudinal. Y acá sí estoy un poquito en desacuerdo con esta imagen. Convexa en sentido transversal. Yo diría más bien cóncava. No obstante, está bien, no está mal, pero yo la clasificaría más como tanto cóncava en sentido longitudinal como cóncava en sentido transversal. Y bien, listo. Dicho esto, vamos a ver la última imagen que nos corresponde de esta articulación, y esto para que vean cómo se une nuestro fibrocartílago. Fíjense cómo se une nuestro fibrocartílago. Su extremo superior se articula por encima de la superficie articular de la clavícula y su extremo inferior se une al primer cartílago costal. Y acá vemos los 2 compartimientos. Bien. Dicho esto, vamos a pasar a las articulaciones del hombro. Vamos a hablar sobre la articulación subdeltoidea, una articulación fisiológica que, como yo bien les dije, nuestras articulaciones fisiológicas se van a formar entre planos de deslizamiento musculares. En este caso, va a ser una articulación que está unida mecánicamente a la articulación glenohumeral y se va a formar por el plano de deslizamiento entre la cara inferior del músculo deltoides, que, como les digo, es un músculo bastante importante desde el punto de vista de la abducción del hombro. Y la musculatura del manguito de los rotadores, músculos que ya les hablé la clase pasada cuando hablamos de las inserciones a nivel de los tubérculos mayor y menor del extremo proximal del húmero, que recuerden que son 4: supraespinoso, infraespinoso, teres menor o redondo menor, y lo que vendría a ser el músculo subescapular. Y estos músculos se va a estar en íntimo contacto con lo que vendría a ser la articulación glenohumeral. Bien, por lo tanto, movimientos de la articulación glenohumeral también generan movimientos de la articulación subdeltoidea. Bien, a su vez, entre el plano de deslizamiento, para disminuir las fuerzas del roce, vamos a contar con la presencia de una bolsa sinovial, que es la bolsa subdeltoidea, que se va a fusionar con la bolsa subacromial también. Y la podemos ver acá. Esto lo que va a hacer es disminuir las fuerzas de roce entre la cara inferior del deltoides y
El manguito rotador unido o anclado a la articulación glenohumeral va a ser uno de sus principales medios de unión o medios estabilizadores activos. Bien, acá la vemos, no tiene mucha complejidad. Fíjense, plano de deslizamiento entre estos músculos, que es el manguito rotador, que fíjense cómo se anclan a nivel de los tubérculos del extremo proximal del húmero y la cara inferior del deltoides. Y entre ambos vemos la bolsa subdeltoidea. Bien, ahora vamos a hablar de la última articulación que nos corresponde, que son la articulación glenohumeral, una articulación formada entre la cabeza humeral convexa del húmero y la cavidad glenoidea cóncava de la escápula. Se va a formar entonces entre la unión de la cabeza humeral con la cavidad glenoidea. Es una articulación esferoidea. Bien. A su vez, vamos a ver que y acá lo podemos ver, entre las superficies articulares de la cavidad glenoidea y la cabeza humeral vamos a contar con la presencia de un fibrocartílago, un rodete de fibrocartílago que se va a insertar en el contorno, vamos a verlo, en el contorno de lo que vendría a ser la cavidad glenoidea. Fíjense cómo se inserta en el contorno de nuestra cavidad glenoidea y se denomina labrum glenoideo, y lo que va a permitirnos este labrum es aumentar la congruencia entre las superficies articulares, porque si se fijan, la cabeza humeral convexa va a tener una superficie articular muchísimo mayor que lo que vendría a ser la cavidad glenoidea. Por lo tanto, en cualquier punto o en cualquier posición de nuestro hombro, nuestro húmero va a estar articulado solamente una pequeña parte con lo que vendría a ser la cavidad glenoidea. El resto se va a encontrar dispuesto en el interior de la porción interna o la parte interna de lo que vendría a ser la cápsula articular. Ahora bien, acá podemos ver algunos medios unión de una sola vez, ya de la articulación glenohumeral, pero vamos a hablar más en detalle de ellos, no se preocupen. ¿Y cuándo vamos a hablar en detalle? Ya, vamos a hablar sobre los medios de unión que constituyen nuestra articulación glenohumeral. Y este va a presentar unos medios estabilizadores pasivos y unos medios estabilizadores activos. En los medios estabilizadores pasivos vamos a obtener la cápsula articular, nuestro labrum glenoideo, que va a aumentar, como digo, la congruencia, la coaptación de las superficies articulares, proveyéndole una cierta estabilidad. Los ligamentos glenohumerales, que son tres, el superior, el medio y el inferior, y el ligamento coraco-humeral. Mientras que vamos a tener unos medios estabilizadores activos, como bien les digo, que van a ser músculos. Estos medios estabilizadores activos van a estar representados por elementos musculares. ¿Cuáles elementos musculares? El manguito rotador, y acá por eso les dije que era un medio estabilizador o un medio principal de estabilización de nuestra articulación glenohumeral, el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial y el tendón de la cabeza larga del músculo tríceps braquial. O como podemos ver acá, tendón caput longus, el músculo bíceps braquial, y tendón caput longus, el músculo tríceps braquial. Vamos a ver los medio unión rápidamente. Vemos acá nuestro labrum glenoideo, vemos acá la cápsula articular también. Vemos nuestros ligamentos coraco-humerales y los ligamentos glenohumerales, que son el medio, el inferior y el superior. Fíjense. Por lo tanto, vamos a ver desde una vista anterior esta visión, para que vean los medios de unión desde una vista anterior. Fíjense que el mayor refuerzo de nuestra cápsula articular va a estar a nivel de su cara anterior. Fíjense cómo están los ligamentos coraco-humerales y el ligamento glenohumeral, que se divide en tres: el superior, el medio y el inferior. Fíjense. Entonces, evidentemente, que son los que están acá, el inferior, el medio y el superior. Fíjense que la cápsula articular se va a encontrar en mayor medida reforzada en su cara anterior. ¿Bien? Y ahora vamos a hablar sobre los medios estabilizadores activos o medios de unión principal, porque les van a proveer su mayor estabilidad, que son el manguito rotador, junto con las cabezas largas de los músculos bíceps y tríceps braquial. Pero el manguito rotador va a tener a su cargo la función de coaptación, es decir, va a evitar que la cabeza humeral se salga de la cavidad glenoidea. Es decir, hay una lujación. Esto lo que va a hacer es básicamente permitir que en cualquier punto del movimiento de nuestro hombro, nuestra cabeza humeral se mantenga en el interior de la cavidad glenoidea. Y ahí repito, estos músculos de los que hablamos la clase pasada se van a insertar a nivel de los tubérculos. En el tubérculo mayor vamos a encontrar tres carillas: la superior, que da inserción al músculo supraespinoso; la media, que da inserción al músculo infraespinoso; y la inferior, que da inserción al músculo teres menor o redondo menor. Y en el tubérculo menor, que es anterior, que es el que vemos acá, vamos a contar con la inserción del músculo restante. Recuerden que el manguito rotador son 4 músculos escapulohumerales y el que nos queda es el subescapular. Entonces estos músculos, la función coaptación, va a evitar que nuestra cabeza humeral se salga de la cavidad
glenoidea. Bien, ahora vamos a hablar del medio de unión o medio estabilizador activo que nos queda, que son los tendones capulongus del tríceps y el bíceps braquial. Vamos a hablar primero del bíceps. Si se fijan, el tendón capulongus, el músculo bíceps braquial, es intraarticular, como les comenté en la clase pasada, cuando hablamos de del surco intertubercular, que recuerden que discurre por este surco, penetra, es intraarticular, penetra en nuestra cápsula articular y va a llegar a nivel del tubérculo supraglenoideo. ¿Cuál es la función de este tendón o este músculo, esta porción del músculo? Van a ser dos principalmente. En reposo vamos a tener la función de descenso de la cabeza humeral. Descenso de la cabeza humeral. Bien, y en abducción vamos a tener la función de coaptación. Es decir, va a permitir o va a estabilizar la cabeza humeral en el interior de la cavidad glenoidea. Bien. Y luego tenemos la función del músculo tríceps braquial, que como bien les dije, este se va a insertar en el tubérculo infraglenoideo, la porción larga, el tendón capulongus del músculo tríceps braquial. Y va a tener dos funciones iguales a las de la porción larga del músculo bíceps braquial. En reposo va a ser opuesta a la del bíceps, que en este caso va a ser la de ascenso de la cabeza humeral. Y en abducción va a ser la misma, la de coaptación, es decir, va a estabilizar la cabeza humeral en el interior de la cavidad glenoidea. Bien, y listo, esto vendría a ser básicamente los medios de unión de nuestra articulación glenohumeral. Ahora vamos a hablar desde un punto de vista biomecánico cómo clasificaríamos esta articulación. Si les dije que tenemos una cápsula articular, va a ser sinovial, va a ser simple porque nada más hay dos superficies articulares. ¿Cuáles son? La cabeza humeral y la cavidad glenoidea, compleja debido a la presencia de nuestro labrum glenoideo o rodete de fibrocartílago, que les recuerdo, aumenta la congruencia entre las superficies articulares. Recuerden que en cualquier punto o posición de nuestro hombro, solamente una parte de la cabeza humeral se va a encontrar en contacto con la cavidad glenoidea. Por lo tanto, es una articulación incongruente, por lo tanto, va a tener una menor estabilidad, pero una mayor movilidad. Y también la menor estabilidad viene dada que sus principales medios de unión son músculos. Es decir, debilidad de estos músculos significa una gran inestabilidad para esta articulación. De hecho, esta articulación tiende bastante a lesionarse, a presentar luxaciones. Pero bueno, vemos que es una articulación esferoidea también debido a la forma de la cabeza humeral y la cavidad glenoidea, que es una fosa cóncava, y la cabeza humeral es una esfera convexa multiaxial. Y evidentemente, ya les dije también en base a cuántos grados de movilidad vamos a tener multiaxial. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza humeral va a permitir, al articularse con la cavidad glenoidea, que nuestro húmero se mueva en base a múltiples ejes y los movimientos se hagan o se desplacen en base a múltiples planos anatómicos. Bien, acá lo tenemos, vemos la cápsula articular, vemos nuestros medios de unión, los ligamentos glenohumerales, que también les dicen capsulares porque se encuentran en íntima relación con la cápsula articular, que son el inferior, el medio y el superior, y el ligamento, que lo vemos por acá, el ligamento coraco-humeral. Bien, también va a ser simple, como les digo, nada más dos superficies articulares, es decir, la cabeza humeral y la cavidad glenoidea. Vamos a ver que es compleja por la presencia del fibrocartílago. Esferoidea, debido a la forma, como bien les dije, de las superficies articulares. Y multiaxial, debido a los diversos o a los grados de movilidad que posee esta articulación, que se va a desplazar en base a tres ejes y los movimientos se van a desplazar o realizar en base a tres planos. Es decir, nosotros vamos a realizar los movimientos en base a tres ejes y los movimientos se van a desplazar en base a tres planos anatómicos. Recuerden la relación eje-plano, que es 1 a 1. Y listo, muchachos, esto vendría a ser todo a nivel de articulaciones del hombro.